Aquí de este hemiciclo que dio grandes peleas, grandes luchas, tiene el respaldo, el reconocimiento, y sé que el pueblo puertorriqueño y esta Asamblea Legislativa no permitirá que su nombre, que su legado y su esfuerzo se pierdan y que sean recordados por las futuras generaciones. Y yo pido, en vez de un minuto de silencio, a las personas que han hecho tanto, que dejaron un legado y que el pueblo va a recordar con tanto cariño, yo les pido que le demos un fuerte aplauso a Carlos Vargas, a su legado, a su pueblo y a su gente. Porque en el dolor no puede haber divisiones mezquinas o divisiones pequeñas por partidismo. Y hoy, como nos ha ocurrido en otras ocasiones, cuando han fallecido compañeros de la minoría y en otras ocasiones compañeros de la mayoría, son coyunturas para unirnos y hermanarnos y comunicarle al país que nuestras diferencias no son tan profundas como para deshumanizarnos. Y en momentos de profundo dolor como el que todos sentimos, es más que evidente cuán hermanos somos todos los miembros de esta Cámara. Me duele, hombre joven, que deja a 2 hijos adolescentes, que yo no sé si se despidieron de él esta mañana. Sí, estamos prestados y no sabemos cuándo nos toca. Yo les agradezco a mis compañeros de mayoría y a los de mi propia delegación el tiempo, la confianza y el entendimiento para diferir cuando tenemos que diferir con altura, para recapacitar cuando tenemos que recapacitar y para que ciertamente el día que no estemos aquí, en el Capitolio siempre queden buenos momentos del paso de cada uno de nosotros por este cuerpo legislativo. Que descanse en paz un buen legislador, un buen representante, un buen abogado y un buen amigo, Carlos Vargas Ferrer. Muy buenas noches, buenos días, buenas tardes, donde se encuentren cualquier persona que escuche Bonita Radio. Estamos en Bonita Radio, esto es Hoy el Punto Eres Tú. Es un programa mixto, decía yo hace un momento, entre la tristeza y la crítica. En Puerto Rico estamos viviendo hoy la muerte de un legislador joven, 44 años tenía Carlos Vargas Ferrer, del partido de mayoría en este momento en el país, el Partido Popular Democrático. Y yo creo que debíamos sacar un momento para hacer algún comentario sobre esta muerte, no solamente porque es una figura pública que obviamente hace noticia en el mundo mediático, sino por lo que significa lo que es la fragilidad de la vida, lo que para mí es algo que llevo muy cercano hace mucho tiempo y por eso intento siempre que tengo la oportunidad hablar sobre ello. El compañero Osvaldo Burgos, que como saben es mi contraparte aquí en Hoy el Punto Eres Tú, está por Skype porque está precisamente hablando de la fragilidad y hablando de las cosas difíciles en la ciudad de Chicago, haciéndole una visita al preso político de más tiempo que tienen los Estados Unidos, que es puertorriqueño, en esa nación, Oscar López. Hola, buenas noches, Osvaldo. Saludos, Carmen Anita, a ti y a los amigos y amigas que nos escuchan. Bueno, yo quise empezar con la muerte de Carlos Vargas porque ha sido un momento bien difícil hoy, desde por la mañana. Tengo que decir que Carlos Vargas es un legislador de primer término, de su primer término en la legislatura de Puerto Rico, un hombre de 44 años, como ya dije, abogado, que su perfil político, público, desde el inicio de este cuatrienio, fue de asumir unas posturas incluso en contra de la mayoría de su partido. Y eso lo hacía un crítico, no solamente de su partido en algunos proyectos de administración, pero ya un poco más personalmente desde la figura política del gobernador Alejandro García Padilla. Decía yo, Osvaldo, que es un poco hablar de la fragilidad de la vida, porque a veces pensamos que tenemos tanto tiempo para hacer cosas, para delinear los proyectos y para hacerlos visibles, y salimos por la mañana y no nos encontramos por la tarde. Y a mí me parece que el país y todo el que precie de ser una persona que quiere hacer
por sus semejantes o quiere hacer por la gente que tiene al lado, por el país, en proyectos más amplios, tiene que pensar en que esa fragilidad no es un holograma, es una realidad. Tú tienes toda la razón. Incluso cuando yo esta mañana leía las notas periodísticas, también pensaba lo mismo en términos de que a veces nosotros pensamos que nuestra vida es muy larga y que tenemos tiempo para el después. Y yo creo que cuando podemos hacer algo por el país incluso cuando en cosas quizás no tan trascendentales, pero importantes en la vida de un ser humano, como decirle el te quiero a una persona, hacer esa llamada telefónica que uno a veces pospone porque siempre hay tiempo para el después, máximo en la vida agitada que tenemos, situaciones como el accidente y la muerte eventual que tuvo el representante Carlos Vargas nos pone de manifiesto en que cada minuto de la vida es sumamente valioso y que debemos celebrar la vida cada minuto que tenemos la oportunidad de vivirla, porque la realidad es que, como tú bien dices, en cuestión de un segundo se transforma lo que es la realidad de un ser humano. Sí, definitivamente. Para ser un poco más precisa para aquellos ciberescuchas que están fuera del país y que no necesariamente están en contacto con esta noticia, Carlos Vargas aparentemente sufrió un infarto al corazón mientras conducía su vehículo y perdió el control, impactó, embistió a un portador de periódico que también está grave en este momento, o sea, no se sabe si este hombre se salva, y aparentemente impactó un poste del tendido eléctrico y murió. Aparentemente dicen las autoridades médicas que es posible que haya muerto por el infarto que le dio, porque precisamente el impacto en el vehículo no es tan grande como para, ¿verdad? O tan aparatoso como para haber perdido la vida por eso. Así es que... Eso te iba a comentar porque sí, vi la foto del automóvil, sí, y obviamente el impacto que sufrió el automóvil no aparenta ser tan grave como para causarle la muerte al conductor. Así que la teoría de que del infarto pues cobra mayor relevancia si uno mira esa fotografía. Ese ángulo, sí. Y otro comentario que quería hacerte y a los amigos y amigas que nos escuchan. Carlos Vargas era un atleta frecuente, o sea, hacía ejercicio, corría bicicleta, era un ciclista no profesional, pero aficionado, corría también a nivel de pista, etcétera. Y ayer precisamente hizo un comentario por la mañana en su página de Facebook diciendo que había tenido 20 millas corriendo bicicleta y cuando trató de hacer 4 millas corriendo, sufrió un mareo, por lo que él le recomendaba a la gente que no dejara de comer. Aparentemente no comió, pero a saber si realmente era que ya ese corazón estaba diciendo... y ya el cuerpo le estaba enviando un mensaje. Exactamente. Así que de todas estas cosas, una pues se pega un poco a lo que hablábamos hace un momento, ¿verdad? Además de uno vivir intensamente, que eso pues yo creo que por lo menos los que estamos aquí lo hacemos a diario. Además de esa intensidad con que debemos vivir, también no debemos posponer aquellas cosas que queremos hacer. Aquellos comentarios, como tú decías, los te quiero, los abrazo, independientemente de las diferencias que tengamos. Y hoy yo creo que podemos hablar algo bien de los legisladores. Fueron casi todos los que hablaron, pero ahí escuchamos a Jaime Perelló, el presidente de la Cámara del Partido Popular Democrático, a el portavoz, el licenciado, sí, ya mismo les digo el nombre que se me acaba de olvidar. Estoy últimamente en eso. Y la portavoz de la minoría, Jennifer González. Tengo que decir que hablaron otros del Partido Nuevo Progresista y yo creo que habló bien, hoy se vio algo bien en la legislatura. Charlie Hernández, el portavoz de la mayoría en la Cámara. Se escuchó algo bien, hubo un mensaje de ya tú lo escuchaste, ustedes lo escucharon, de solidaridad, pero sobre todo de dejar las diferencias donde se tienen que quedar. Cuando asuntos así, ¿verdad? Y situaciones así, circunstancias pasan
y realmente nos deja a todos impactados. Yo tengo que decir que a mí me impactó mucho desde esta mañana la noticia. Estaba en medio de conferencias de prensa con clientes que tuvimos que hacer un alto para una nota de duelo, porque independientemente de que no se conozca, porque yo no conocía a este hombre más allá de su carrera profesional, ¿verdad? De abogado y más tarde, ahora hace 3 años, político, no deja de impactar, no deja de ser, llamar la atención, eso, ¿verdad? Lo fugaz, lo frágil. No, así es que, no sé si tenemos el tiempo sí, en este segmento o en el próximo minutos para hacerte una anécdota. Mira, yo conocí a Carlos Vargas en su proceso legislativo, ya siendo representante, cuando se estaban discutiendo los proyectos de ley, el proyecto de la Cámara 488 y el proyecto del Senado 238, que eran los proyectos que favorecían a las comunidades LGBT de esta administración. Y Carlos Vargas junto a otros 2 representantes tuvieron un rol fundamental cuando parecía que estos proyectos no iban a bajar a la aprobación en la Cámara de Representantes. Sí. E incluso se le enfrentaron al gobernador de Puerto Rico. Él y 2 más. Recuerdo una noche que el gobernador tuvo que llegar a la legislatura porque ellos planteaban que si no se aprobaban estos proyectos no le iban a dar paso al proyecto de reforma legislativa. Así que es un legislador que, siendo de recién término, bien, era su primer término, ¿no? Sí. Un legislador recién electo, que no tenía una trayectoria de política, ¿verdad? Enfrentarse a toda la maquinaria de su partido y al gobernador de su partido a pocos meses de haber sido electo, demuestra que tenía una valentía particular y una posición muy crítica. Yo diferí de unos proyectos más recientes que él había presentado, pero sí le tengo que reconocer que ese momento fue muy importante, demostró valentía y segundo, que demostró que era una persona que sus principios estaba dispuesto a defenderlos aún al costo político que tuviera. Yo te agradezco mucho esa anécdota, no la conocía, no sabía que ustedes habían tenido ese contacto con Carlos Vargas. Yo creo que era un poco lo que hablábamos hoy, era su perfil de político de reciente cuño, muy honesto, muy tranquilo en su análisis, sin importar lo que significaba para el partido, pero sí muy importante lo que significaba para el país lo que estaba haciendo. Recientemente, él mismo radicó un proyecto que fue aprobado sobre los impuestos con relación a las divisas y asimismo pidió que se retirara porque no tenía el efecto que él pensó que iba a tener en atraer fondos para el erario. Y eso es honestidad intelectual y eso es compromiso con el país. Si Carlos Vargas lo hizo, ¿por qué otros no lo hacen? De eso hemos hablado muchísimo. Pero estamos hablando de un hombre joven con 44 años haciendo lo que tenía que hacer. Así es que en ese sentido creo que hemos perdido a un legislador que, independientemente de las diferencias que pudiéramos tener con él, ideológicas incluso, tenía unas posturas importantes en este momento crítico para el país. Si es que lo sentimos... Sí. Coincido plenamente y me parece que siempre de las cuestiones trágicas, si se pudiera sacar algo positivo y si fuera el que legisladores no tan nuevos o los próximos que vengan en camino, si emularan ese tipo de visión honesta y crítica en su trabajo legislativo, pues tendríamos un mejor país. Así que la invitación sería a que los que están o los que vengan traten de emular ese tipo de gestión legislativa. Definitivamente. Lo último que tengo que decir, porque ya nos tenemos que ir a la pausa de este primer segmento, es que su padre ha dicho claramente esta noche que lo único que le dijo a Carlos el día que ganó la primaria, nunca me deshonres. Y yo creo que no lo hizo. Cuando regresemos, seguimos con Hoy el Punto Eres Tú en Bonitas Radio. Ecos e Iconos es un espacio de amenas entrevistas. Hacemos un retrato radiofónico a los exponentes del teatro, la danza, el cine, la radio, la televisión, el performance e internet. Conversamos y a la vez documentamos de dónde surge una idea, su desarrollo, trascendencia y relevancia. Escuche a los Ecos e Iconos de la Cultura todos los sábados a las 2 de la tarde por bonitasradio.net.
Chico, ¿qué tú haces? Aquí, a punto de ganar una subasta por internet. ¿Una subasta? Sí, chico. Voy a completar mi colección de figuras de acción en pocos segundos. No. Chico, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Otra vez se cayó el internet. ¡Qué chavienda! Ay, Dios mío. Buzzer, la nueva técnica que ofrece estabilidad al Internet con planes residenciales desde $19.95 y comerciales desde $59.95. Llámanos hoy al 200-3535. Buzzer Wireless Network. Dale estabilidad a tu Internet. Soy el licenciado José Ariel Nazario y les invito todos los miércoles a las 10 de la mañana a escuchar el análisis legislativo único, política, sociedad, economía y temas de actualidad de nuestra realidad puertorriqueña. Recuerde, la previa, todos los miércoles a las 10 de la mañana por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Y regresamos a Hoy el Punto Eres Tú. Recuerde que estamos en Bonita Radio. Usted nos puede ver y escuchar a través de Tuning Radio. Nos puede ver cuando este programa termine en YouTube, Bonita Radio. Estamos en bonitasradio.net. Ahí puede accesarnos también en vivo, 24/7. Facebook.com/Bonita Radio. Twitter, Bonita_Radio. También recuerde que estamos en iTunes como podcast y en iVoox también como podcast. Bueno, Osvaldo, vamos a hablar de política, vamos a hablar de la encuesta que trae hoy el Nuevo Día, pero sobre todo del editorial del Nuevo Día, que me parece que es, además de la encuesta, lo más importante que tiene el periódico hoy. El periódico El Nuevo Día, que es el periódico de mayor circulación en Puerto Rico, dice en su editorial: dejar las mezquindades y abrazar la causa del país. Esto en el contexto de que no bien ha terminado octubre, hay despedidas del secretario de Estado David Bernier, porque aspirará supuestamente a la gobernación del país en el 2016 por el Partido Popular Democrático. Todavía no se sabe si va a tener primarias, si va a haber algún candidato que lo va a retar, pero definitivamente en medio de la crisis económica que vive el país, se ha lanzado ya un candidato, y ni hablar de los candidatos de la minoría partidista en este momento, el Partido Nuevo Progresista, por lo menos minoría a nivel gubernamental. Pero a mí me parece que lo más interesante de este editorial es que trae una suerte de juzgar lo que está pasando en esa arena político-partidista, tanto para el Partido Popular como para el Partido Nuevo Progresista. Déjense de mezquindades. El país es primero. Todavía tenemos ahora mismo una fuerte oposición del Partido Republicano en el Congreso de Estados Unidos, que sesiona y termina esa sesión en 6 semanas, en 3 semanas. Luchen ustedes los políticos precisamente donde tienen que luchar para que este país pueda tener algo de buenas noticias con relación a la crisis económica. Y déjense de estar luchando por candidatura. Yo no sé cómo tú lo leíste, pero a mí me parece que ese editorial traído con la encuesta es una posición muy clara del periódico El Nuevo Día, que anteriormente privilegiaba siempre a los candidatos del Partido Nuevo Progresista, y con este editorial y esa encuesta no me parece que está hablando bien de ninguno. Sí, mira, yo le doy la misma lectura que tú le das, y me parece que el Nuevo Día ha captado todo este movimiento que hay de todas las fichas que se están moviendo, incluso esta cuestión de yo voy a renunciar, yo voy a aspirar, pero no te voy a decir a cuál voy a aspirar, porque lo que se denota todo ese movimiento partidista y de posiciones es que están pensando solamente en cuál es la posición en la que yo le voy a sacar mayor provecho, y estoy mirando el escenario político en consideración a lo que me conviene a mí, no lo que le conviene al país. Y yo creo que el Nuevo Día ha leído eso lo que ellos le llaman mezquindad, y yo coincido plenamente de que son posiciones mezquinas en un momento donde el país no se puede dar el lujo
de tener ese tipo de posiciones, porque estamos en una situación muy crítica en todos los aspectos, en términos de salud, en términos económicos, en términos incluso del futuro político de Puerto Rico y la relación, la que sea, con los Estados Unidos. Estamos en un momento crítico y esas mezquindades, como le llama el periódico El Nuevo Día, no le hacen ningún bien al país. A mí no me extraña que esa encuesta haya traído un problema de credibilidad y de proyección y de desaprobación del gobernador, porque sabíamos que por todo lo que ha ocurrido, incluido un problema de proyección pública, de aparente falta de estrategia al interior de este gobierno, lo mantiene, yo diría que a partir de los 6 meses de la gobernación, con muy malas notas. Así que en ese sentido, ese 69% que habla de desaprobación, un 3% que no está seguro y un 16% que ni aprueba ni desaprueba, me parece que es perfectamente normal o lo podíamos anticipar. Ahora, sí me llama la atención que los números del que aparenta, o por lo menos el primero que salió del Partido Nuevo Progresista en decir que iba a ser candidato, Pedro Pierluisi, hoy comisionado residente, no son tan buenos como yo creo que él esperaba. Si hay un 27% que aprueba, que desaprueba, hay un 44% que aprueba, pero hay un 5% que no está seguro y un 24% que ni aprueba ni desaprueba. Quiere decir que hay un 29% con un 27% que suman 56%. Yo coincido, incluso el gran perdedor dentro de esta encuesta, contrario a los análisis y lo que ha dicho el Partido Nuevo Progresista, el gran perdedor es el Partido Nuevo Progresista, porque ellos estaban muy seguros de que ellos tienen unas elecciones ganadas y ellos esperarían, yo estoy seguro que ellos esperaban que los números de esta encuesta fueran mucho mayores, incluso abrumadores, en términos de la desaprobación del gobernador actual y la aprobación del posible candidato o candidata que se lance. Así que yo creo que los resultados de esta encuesta no son tan alentadores para el Partido Nuevo Progresista, contrario a lo que ellos han planteado. No son alentadores, mucho menos alentadores para Pedro Pierluisi. Yo creo que bien problemático en un momento en que se asoma una primaria difícil para Pierluisi con Ricky Rosselló y aparentemente con un tercer candidato como puede ser Rivera Schatz, que yo creo que es el que debería estar mirando estas encuestas para ver si en efecto se lanza o no se lanza. Y el asunto de Pierluisi, yo no sé si tú coincides, pero a mí me parece que va mucho a que la gente no lo ubica haciendo nada en estos 3 años. Y la figura del comisionado residente en un momento de crisis económica como la que estamos, sería para estar todas las semanas mediáticamente planteando lo que está haciendo y lo que propone para una sanidad fiscal del país que no la tiene y que no se asoman estrategias o por lo menos proyectos viables. Para eso Washington es importante. E incluso yo creo que por ahí viene también el editorial del Nuevo Día hablando de las mezquindades, porque Pedro Pierluisi ha sido muy mezquino en cómo él ha estado cuidando su imagen y no entrar en cuestiones controversiales y no emitir opinión y no posicionarse. Yo creo que mirando a su candidatura a la gobernación para entrar un poco limpio, ¿no? Y lo que está es lanzándose un tiro a los pies, porque la realidad es que esta encuesta lo que demuestra es que la gente no les reconoce ninguna aportación dentro ya casi 3 años que él lleva en la comisaría residente. Así que yo creo que es un mensaje de que su candidatura no es tan fuerte y que él no resulta ser una persona llamativa para el cambio que pudieran estar buscando algunas personas en el país. Exacto, yo creo que como tú dices, aquí el gran perdedor definitivamente fue el Partido Nuevo Progresista, porque ante una crisis de imagen, una crisis de proyección, una crisis realmente de contenido que pueda tener el incumbente, incluso por la crisis que está atravesando el país, que obviamente la gente le pasa la factura, tenga o no tenga
la responsabilidad, porque esto es así, el que esté es el que siempre va a pagar, y sobre todo en un país que piensa que bajando a uno y subiendo a otro va a mejorar algo, ¿verdad? Esa es una fórmula que siempre ha sido nefasta para el país en ese sentido. Así que yo creo que sí, que en efecto, y el problema de esa encuesta es que la cara del PNP es Pedro Pierluisi, que es lo más terrible que le pasa a esa encuesta. Pero, por otro lado, tienes una aprobación casi total, o por lo menos de un 56%, de Carmen Yulín Cruz en San Juan, que también es una crisis para el PNP porque ellos juraban que Carmen Yulín se iba a rajar en el primer año. Alcaldesa de San Juan aparentemente tiene las mejores notas porque un 56 no está claro si la aprueba o no. El otro 44 sí. Eso es mucho. En el sentido de que... Eso es un número alto. Eso es un número alto. En el sentido que Carmen Yulín vino a ganar con solamente un año de campaña por 6,000 votos, y eso se puede traducir en una victoria de 12 a 15,000 votos, y eso es mucho en San Juan, sobre todo con un electorado en San Juan que es eminentemente PNP, del Partido Nuevo Progresista. Y que tiene, ya el Partido Nuevo Progresista tuvo una elección con el anterior alcalde Santini, donde ellos incluso subestimaron la candidatura de Carmen Yulín durante todo momento, incluso el candidato que no podía creer que Carmen Yulín, con una campaña entrada tan tarde dentro del proceso y con una posición mediática que aquel había creado, porque sus años en la alcaldía lo utilizó para posicionarse mediáticamente, nunca pensaron que Carmen Yulín iba a ganar las elecciones. Así que los números de esta encuesta deben ser tomados también cuidadosamente por el candidato o los candidatos que tenga el Partido Nuevo Progresista para la poltrona municipal. Sí, porque ahí hay un montón de candidatos, ¿sabes? Ahora se acaba de lanzar Hernández Vigoni. Ahí hay unos cuantos que están pululando. Ahí hay un montón. Bueno, vámonos a una pausa. Cuando regresemos vamos a hablar de lo que estás haciendo, la visita a Oscar López que estás haciendo en Chicago, importante. Ciberescuchas, Oscar López, como dije, lleva 33 años de prisión, es el preso político de más antigüedad, ahora mismo en Estados Unidos, puertorriqueño, no cometió ningún delito de violencia, solamente se le acusó por un delito de conspiración y sedición, y ahí está, preso 33 años. Vamos a hablar de eso cuando regresemos en Hoy el Punto Eres Tú, Bonita Radio. Los clásicos del drama radial reviven en este espacio que estimula el pensamiento visual. Les ofrecemos memorables historias inmortalizadas desde el sonido. I came when the first Mrs. De Winter was a bride. By a sad voice, the noble Fortunato. Edgar Allan Poe, Orson Welles, Alfred Hitchcock son algunos de los autores que escucharemos en octubre. Fonodrama, martes a las 8 de la noche por Bonita Radio. Retorcidos, en su nueva etapa y como proyecto informativo de CABE. Todos los lunes a las 6 de la tarde. Con Zaira Lespierre y Joey Pons. Tendremos noticias, discusión de temas actuales y anuncios sobre equidad, respeto a la diversidad y justicia social. Acompaña a CABE todos los lunes a las 6 de la tarde en Retorcidos por Bonita Radio. Nunca fue tan divertido estar en fila. El foro que propone la discusión sobre el séptimo arte tiene su espacio en la radio web. Estrenos, noticias, curiosidades y crítica al estilo único de En Fila. Miércoles a las 6 de la tarde, en El Tapón, agarra el popcorn y ponte en fila. La vía al crecimiento es universal. Gisela López abre un espacio para que puedas tener acceso a los temas de la espiritualidad desde sus distintas manifestaciones. 2 miércoles al mes a las 7 de la noche. Por aquí, por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Y regresamos a Hoy el Punto Eres Tú. Estamos hablando de política. Ya pasamos la política partidista en Puerto Rico. Hoy estamos un poco más serios porque de verdad que como que no nos ha dado mucho para hacer los consabidos comentarios cómicos, un poco de cinismo y sobre todo sátira. El día no ha estado como para eso, pero siempre hacemos el análisis que entendemos es importante para
contextualizar lo que pasa en el mundo y aquí en Puerto Rico. Hoy nos hemos quedado bien nacionales. Recuerde que nos pueden ver y escuchar a través de YouTube una vez este programa termine y siempre en Tuning Radio 24/7, iVoox también, iTunes, que son los podcasts. En bonitasradio.net estamos en vivo. Bueno, Osvaldo, estás en Chicago. Cuéntanos esa visita a Oscar López. Para empezar, dinos en representación de quiénes o quién estabas allá. Bueno, esta visita a Oscar, en primer lugar, fue planificada. Yo siempre tuve el interés de conocer a Oscar. Hubiese querido conocerlo personalmente fuera de las rejas, ¿verdad? Sí. Así que yo espero que muy pronto podamos tenerlo fuera de las rejas y tener algún otro encuentro con él ya fuera de la institución, pero aprovechamos esta visita para hacerla desde el Comité Amplio para la Búsqueda de Equidad, CABE, que es una organización, como para los amigos y amigas que no la conozcan, es una organización que aboga por los derechos de las comunidades LGBT, pero es una organización de acción política, ¿verdad? Y que agrupa no solamente organizaciones LGBT, sino que agrupa otro montón de organizaciones que, si bien no son organizaciones de las comunidades LGBT, creen en la equidad como un principio, como el punto, el espacio de lucha que nos une. Así que nos pareció en el Comité Amplio para la Búsqueda de Equidad que era importante tener una conversación con Oscar sobre la visión de la izquierda sobre los asuntos LGBT y cómo podíamos insertarnos desde las comunidades LGBT a la lucha por su liberación y a otras luchas políticas, y ver cómo desde su posición, que es un hombre sabio, y luego te cuento de las conversaciones que tuvimos, pero cómo desde su posición él ve con su capacidad de análisis cómo ha visto la transformación de los grupos de izquierda y de los movimientos independentistas sobre las comunidades LGBT. Así que básicamente por ahí es que viene la visita. Se organizó a través de su abogada Jan Sosler. Fue una visita que se dio ayer en la prisión donde él está en Terre Haute. Ya lleva 34 años. Cumplió este año. Así que una cosa terrible. Nada, la visita básicamente hablamos de todo. Fue una visita de 7 horas y media, fascinante. Si bien es cierto que uno ha escuchado sobre la figura de Oscar López, su integridad y cómo él ha logrado mantenerse ecuánime e incólume durante estos 34 años de prisión, tener la oportunidad de estar frente a él y tener a una persona brillantísima y súper conectada con los asuntos puertorriqueños. Yo creo que Oscar López, aun cuando está restringido de su libertad, con limitación de acceso a la información, tiene más conciencia de lo que está pasando en el día a día en Puerto Rico que muchos y muchas de las personas que estamos disfrutando de nuestra libertad y que estamos todos los días con acceso a los medios de comunicación. Osvaldo, en principio, 7 horas y media. Esto fue una visita que obviamente se organizó con sus carceleros y dieron la aprobación para una visita tan larga. Bueno, lo que aprovechamos es que, siendo yo abogado, lo solicitamos como una visita legal. Así que, aunque sí las visitas, los días que él tiene visitas son de 8 de la mañana a 3 de la tarde. En este caso, la visita empezó a las 8:30 porque fue a la hora que lo trajeron los carceleros a donde nosotros estuvimos. Pero realmente los días que hay visita en esta institución pueden ser visitas así de largas, lo que ayudó a que pudiéramos concertar la visita, aunque te adelanto que fue un poco difícil porque el proceso incluso psicológico que utiliza estas instituciones es tratar de agotar a la gente, porque yo solicité esta visita hace cerca de 2 meses, dándole seguimiento todas las semanas y las últimas semanas dándole seguimiento
casi todos los días y no llegaba la autorización. Así que hasta que llegó un momento que yo a la persona que estaba tramitando la autorización desde la institución le tuve que decir, mire, si no baja la autorización en el día de hoy, pues olvídese, porque la realidad es que yo tengo que hacer trámites para el viaje, yo tengo que hacer los arreglos de transportación, yo tengo que hacer arreglos de hotel, y esto no puede ser cuando ustedes quieran decirme la última hora, porque tiene unas implicaciones de costo. Así que yo no, siendo una visita legal, tuvimos mucho traspiés para obtenerla. Yo no me quiero imaginar lo que tienen sus familiares y sus amigos que tienen que pasar para que se den estas visitas. Pero independientemente de eso, luego que se da la autorización, pues fue una visita que parecen 7 horas y media, parece mucho tiempo, pero Oscar López es una persona tan fascinante y con una mente crítica de todos los asuntos que se están dando en nuestro país y un amor por nuestro país que 7 horas y media se hace poco tiempo básicamente escuchándole hablar a él, porque él es todo un filósofo. Y da gusto escucharlo y da gusto conocer lo vinculado que está con los asuntos del día a día en nuestro país. ¿Estuviste solo en esa entrevista? No, yo estuve con su abogada Jan Sosler. Entramos Jan Sosler y yo, fue, como te digo, Oscar es una persona que te brinda una confianza desde que llega. Yo incluso iba un poco aprensivo porque no tenía una idea clara de cómo iba a ser el abordaje, de cómo él iba a ser, cómo se iba a abrir hacia mí, que era una figura que no me conoce. O sea, íbamos a hablar un tema que era el tema sobre las comunidades LGBT, pues era un tema que no todo el mundo lo trabaja fácilmente. Y la realidad es que tan pronto él llegó a donde nosotros estábamos y comenzamos a dialogar, el espacio se transformó. O sea, fluyó la conversación súper bien, él se abrió, aquellos fueron confesiones tras confesiones, incluso él me explicó cómo fue todo su proceso de transformación dentro del tema LGBT, desde una homofobia ferviente y recalcitrante hasta reconocer que incluso dentro de sus compañeros de lucha y presos políticos habían personas de las comunidades LGBT. Incluso acá en Chicago yo he conocido la figura de Ricardo Jiménez, que es un hombre homosexual que estuvo incluso preso y compartió celda con Oscar López, y él nos habla de esa figura como lo mucho que él aprendió de este compañero, que incluso la izquierda y todo el movimiento de liberación de Puerto Rico ha invisibilizado a Ricardo Jiménez como un hombre homosexual que también sufrió cárcel por 16 años. Luchando por la independencia de Puerto Rico, 16 o 20 años, ahora no recuerdo cuál es el número exacto, pero fueron más de 16 años que sufrió cárcel juzgado por los mismos delitos que fue juzgado Oscar, que básicamente por lo que se le está juzgando es por amar a nuestro país y creer en la independencia de la nación puertorriqueña. ¿Cómo te verbaliza él que fue esa transformación? ¿De dónde él cree, por ejemplo, que vino esa actitud homofóbica, recalcitrante, y cómo se transformó en lo que me imagino que ahora puede definir como apoyo o total reconocimiento de la comunidad LGBT? Pues él menciona que el movimiento independentista era un movimiento completamente homofóbico, donde el tema no se traía e incluso él lo veía como un asunto contra natura. Él estaba convencido de que la homosexualidad era un asunto contra natura y que no tenía ninguna participación o no tenía nada que ver con el movimiento de liberación, y que eso no era un tema que había que discutir. Él me dice que hubo dos elementos y dos elementos relacionados con la hermandad. Uno, porque tiene una hermana lesbiana, y dos,
porque conoció en la cárcel de que uno de sus hermanos de lucha era un hombre homosexual, que es Ricardo Jiménez del que te hablo, y él entendió que él tenía que crecer, y en su proceso de crecimiento, él lo ve como parte de su proceso de crecer como persona. Abandonar la homofobia era parte esencial de ese proceso de crecimiento hacia el interior como persona él y hacia el exterior como parte de la lucha, porque él entendía que la represión que sufrían y que sufren las comunidades LGBT tiene muchos elementos en común con la represión política. Así que él entendió que no era cónsono ser una persona que luchaba contra la represión en el sentido político y no hacer nada contra la represión en el sentido personal. Así que él básicamente es un proceso que él lo ve como un proceso de crecimiento. A mí me pareció fascinante la forma en que él reconoce que era un hombre homofóbico, lo arrepentido que está, pero a su vez él siente que tiene que abrirse y contar esa historia, porque él lo ve como un proceso de reivindicación, porque no tiene ningún orgullo de lo que fue en términos de su posición en relación a los temas LGBT. Al día de hoy, por ejemplo, aquí en la comunidad en Chicago, él logró promover espacios que al día de hoy existen. Por ejemplo, yo te estoy hablando desde una institución, ahora mismo yo estoy en una institución que se llama Rescate, que Oscar López ayudó a abrir, y es una organización que Oscar López y su familia, es una organización que recibe jóvenes que son botados de sus casas porque sus padres se enteran que son personas de las comunidades LGBT y no tienen dónde vivir. Básicamente se convierten en personas en situación de calle, y ellos le brindan albergue por lo menos por 2 años, les ayudan a rehacer sus vidas fuera de sus hogares. Así que esto es parte de los procesos, del proceso de crecimiento que Oscar tuvo, y el proceso de inclusión y de aceptación de las comunidades como parte de las comunidades LGBT como parte integral de la sociedad en la que vivimos. Bueno, es fascinante el asunto de traer lo que es la represión al interior de un movimiento independentista, por ejemplo, y lo que es la represión ya más personal, que no deja de ser política, y eso es uno de los planteamientos más interesantes que se han hecho en el pasado, sobre todo cuando hablamos de cuáles son las posturas que asumimos de género, que no dejan de ser políticas. Y esa analogía me parece genial. Ahora, yo tengo una pregunta que la voy a dejar en el tintero para que me la contestes cuando regresemos, y es precisamente sobre eso que hacemos al pedir, en el caso de los movimientos independentistas en Puerto Rico, de asumir una soberanía nacional, versus la homofobia y el atropello contra comunidades que lo que están pidiendo precisamente es una soberanía del cuerpo. Vamos, cuando regresemos, a entrar en ese tema, porque me parece, como tú dices, fascinante que lo hayas podido traer con Oscar López. Y tengo que decir que Bonita Radio está haciendo un análisis en este momento a partir de esa entrevista que ha tenido el compañero Osvaldo Burgos con Oscar López, que no se ha dado en ningún sitio en Puerto Rico, porque ese tema no se ha tocado, o por lo menos si se ha tocado, no se ha visibilizado en medios de comunicación con nuestro preso político, y voy a decir nuestro porque tiene que seguir siendo nuestro, Oscar López Rivera. Cuando regresemos en Bonita Radio, hablamos sobre ese tema. Hola, soy Leo de la banda Tus Ídolos. Un saludo al público de Bonita Radio en línea con tu mundo. Se mira con las manos y se toca con los ojos. Veo. ¿Qué ves? ¿Qué miran las niñas de tus ojos? Color, forma, vacíos, imagen y texto en Veo. El primer museo virtual lo escucha y lo ve a la 1 de la tarde, sábados alternos por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Descarga la aplicación Tuning Radio. Escribe en el buscador Bonita Radio y conéctate a la música, el análisis, el arte, la cultura y el entretenimiento que te mereces. Bonita Radio, Tuning Radio. En esta casa todo habla de Viveka. Cada detalle es lo que da vida a esta casa, y más aún,
lo que hace de esta una especial. Drama Oral presenta Viveka Vive. En esta casa todos estamos locos. El amor y la locura son los motores que hacen andar la vida. Viveka Vive, desde el 27 al 29 de octubre a las 9 de la noche por Bonita Radio. Y regresamos a Hoy el Punto Eres Tú. Estamos conversando con el compañero Osvaldo Burgos, abogado de derechos humanos desde la ciudad de Chicago, donde acaba de tener una excelente entrevista, 7 horas y media, con el preso político puertorriqueño Oscar López Rivera. Yo te dejé con la pregunta de cómo lo trae Oscar ese asunto de la complejidad entre querer la soberanía de un país, en el caso de Puerto Rico, querer la soberanía nacional, pero asimismo atropellar y tener posturas homofóbicas contra aquellas comunidades que exigen la soberanía del cuerpo. Pues mira, antes de contestarte esa pregunta, a mí parte de lo que yo quería y lo que queríamos en el Comité Amplio para la Búsqueda de Equidad era un poco conocer qué pensaba Oscar de estas contradicciones que se dan en los movimientos políticos, ¿verdad? Porque por un lado, como tú bien dices, queremos la soberanía del país, pero por otro lado reprimimos la soberanía del cuerpo. Así que, y cómo ven los asuntos de sexualidad, cómo ven a los distintos componentes de la sociedad que no necesariamente se acogen a la heteronormativa, que tiene unos paralelismos con la lucha por la independencia, por la soberanía del país, ¿verdad? Porque son víctimas de la represión, son temas que se pretenden invisibilizar, obviamente son luchas que se salen de la norma o de lo que se entiende que debe ser la norma. Así que hay muchos paralelismos entre la lucha por la liberación del país y la lucha, como tú bien dices, por la liberación del cuerpo o la autonomía del cuerpo. Si bien es cierto que en las campañas uno escuchaba organizaciones LGBT o las mujeres lesbianas en el puente o haciendo manifestaciones, lo cierto es que nunca, y tú tienes toda la razón, nunca este tema se había tocado por ninguna de las visitas, o por lo menos si se había tocado, no se había llevado a los medios públicos, ¿no? A los medios de comunicación sobre la posición específica de Oscar sobre estos temas particulares. Así que algo que yo tenía o que nosotros teníamos mucha curiosidad era saber cómo Oscar lo veía. La realidad es que Oscar lo tiene muy claro de que la lucha por la independencia de nuestro país y la soberanía de nuestro país no puede dejar a nadie fuera. Así que ha sido un proceso de transformación para él, un proceso de crecimiento personal, pero también es un planteamiento que él se lo ha hecho a otras personas, y a mí incluso yo salí con un sentido de molestia en que aun cuando Oscar se lo ha dicho a otras personas, esas otras personas no lo han hecho público y han tratado de invisibilizar esto que ha sido una posición que Oscar no la tiene como privada. Claro. O sea, la posición de Oscar no es una posición de no se lo digas a nadie, esta es mi posición, pero no se lo digas a nadie. No, esta es una posición de una persona que representa a nuestro país y el sentido más interno de la fibra de lo que es ser puertorriqueño. Y él lo ha planteado en otros espacios. Una pena que nadie lo haya traído públicamente, ni siquiera en nuestros espacios donde ha habido acercamiento de personas que han tenido la oportunidad de discutir estos asuntos con él. Así que, pero nada, nunca es tarde claro. si la dicha es buena, dicen en nuestro país. Así que Oscar lo ve como la lucha, incluso él lo plantea de que las luchas no pueden ser segmentadas, sino que las luchas tienen que ser vistas como un todo y ver todas las intersecciones que tienen. El asunto de la soberanía de nuestro Puerto Rico, de nuestro país, no puede ser visto abstraído en la lucha política sobre otras luchas que también, como tú bien dices, son políticas, pero otras luchas de derechos humanos. Incluso él tiene una capacidad, obviamente estando en prisión, teniendo todo el tiempo del mundo para razonar y pensar los asuntos, él tiene una capacidad increíble de ver las intersecciones donde quizás nosotros que estamos metidos en el bosque no los vemos. Así que él
ve la lucha contra la represión del cuerpo, la lucha contra la lucha en pro de los derechos de las mujeres, las luchas ambientales, lo ve como parte también de esa lucha por la soberanía y por el respeto a la identidad del pueblo puertorriqueño. Es increíble y te felicito y te voy a hacer una pregunta directo al grano. ¿Grabaron esa entrevista? Pues no pudimos grabar esa entrevista porque no nos permiten llevar, pero sí yo tomé muchísimas notas de lo que él estaba diciendo. Fue una pena que no pudiéramos grabar la entrevista porque no podíamos entrar equipos electrónicos a la institución. Pero es importante que hablemos sobre esto. Yo creo que hay que levantar unos cuestionamientos de por qué esto no se ha traído en momentos, incluso momentos esenciales, por ejemplo, en toda la discusión sobre los asuntos LGBT que se dieron hace 2 años en el contexto aquel de los proyectos de ley, que incluso casualmente hablando de Carlos Vargas y la relación con esos proyectos. Y volvemos, todavía el movimiento independentista en Puerto Rico y los movimientos de izquierda piensan que traer estos temas hace daño. Hace daño. Bueno, la homofobia al interior, ahí la tenemos, ¿verdad? Ha sido milenaria. Yo creo que recientemente Cuba, por ejemplo, ha abierto la posibilidad de hablar de esos temas porque tiene una mujer joven, como es la hija del presidente Raúl Castro, que asumió las posiciones y visibilizó a la comunidad LGBT en Cuba. Así es que en Puerto Rico ni te cuento. Partido Independentista Puertorriqueño, que es de lo que hay para votar electoralmente por la independencia, sabemos dónde están las posiciones de esos macharranes. Así que puedo imaginarme por qué no lo han hecho. Pero te agradezco muchísimo que hayas traído la información. Te pido que si es posible nos sentemos a redactar a base de eso que tú traes. Yo creo que es súper importante. Creo que podemos hacer algunas intervenciones quizás con su hija, con aquellas personas que viven aquí, que están muy de cerca con la lucha de la liberación de Oscar López, y empecemos a mover el palo. Yo creo que es súper importante que se haga. Te felicito a Jan, que sé que es una mujer súper comprometida con esta patria, a partir de sus vinculaciones con los movimientos de izquierda en Estados Unidos, de puertorriqueños en Estados Unidos. Así es que hoy el punto eres tú y Bonita Radio. Tú siempre sabes que siempre va a estar disponible para atender estos asuntos. Y más allá de estos asuntos, también las posiciones con relación a la libertad de Oscar López y la violación de derechos humanos del gobierno norteamericano, estadounidense, con relación a Oscar. Así es que yo te veo el lunes. Llega temprano. Hasta el lunes. Hasta el lunes. Hasta luego. Hasta luego. Bonita Radio se despide. Hoy el punto eres tú. Se despide por hoy. El próximo lunes, pero a partir de ahora, escuchen todo lo que viene por ahí, que estamos 24/7. Mucho éxito. Escuchas Bonita Radio. Síguenos en las redes sociales, facebook.com/Bonita Radio, y participa del Thrift Chat y Creatividad Boricua 101. En Twitter, Bonita-Radio. En línea con tu mundo.